Y va a depender de ustedes. ¿Ven bien? A probar de prender la luz y... ¿Se ve o está muy claro? Honestidad, apagamos las luces y se... La de adelante. O sea, no existe eso. La de... ¿Este o este? ¿Mejor? Bueno. ¿Los de allá atrás? ¿Ven bien? Bueno. Súper. Vamos a compartir la pantalla. Y... Bueno. Les voy a pedir a los que están remoto que me digan si se me escucha bien o muy despacio, por favor, honestidad. Se escucha bien, profe. ¿Me escucha bien? Sí. Súper. ¿Por dónde está saliendo este? Ok, vamos a cambiar. ¿Alguien podría hablar de nuevo? Dani. Sí, profe. Súper, súper. Perfecto. Gracias, gracias. Bueno, estamos. Acá está. Bueno, le puede dar. Bueno. En esta clase vamos a arrancar con la guía 0, que habla sobre arquitectura de software. Lo que ven ahí. Y bueno, dentro de esta guía lo que tienen que hacer es obviamente resolver los ejercicios, que en primera medida lo que vamos a hablar es sobre la arquitectura de software. ¿Qué les suena? ¿A alguno le suena el término de arquitectura? ¿Lo vio en algún lado? Tal vez trabaja y lo escuchó en su lugar de trabajo. ¿Le suena? Es la forma en que se van a organizar el sistema. Ok. ¿Perdón? Los componentes del sistema. Sí, también. ¿Qué más podrían decirme de la arquitectura? Que hayan leído tal vez de la teoría que les pasó a la profe ayer. Sí, de hecho es bastante lo que estuvieron comentando los compañeros acá. No sé si llegaron a escuchar lo que están remotos, pero sí, es la forma en cómo se organiza el sistema, ¿no? Y dependiendo de qué, y esto obviamente va a estar relacionado a la lógica de negocios, ¿no? Cuáles son las funcionalidades que uno busca implementar y de acuerdo a eso uno va a elegir cuál es la mejor forma de estructurar el sistema de manera tal de poder proporcionar un cierto nivel de calidad en el software que uno está desarrollando. Obviamente ahí ya podemos meternos en cuestiones no funcionales tal vez, que van a también tener importancia a la hora de elegir la arquitectura. En sí, uno puede ver una clasificación de los distintos tipos de arquitecturas. Esta tabla se obtuvo de los distintos arquitecturas que se encuentran de ejemplo dentro del libro de Bass, de Architecture in Practice, me parece que era, ¿no? Y también así la pronunciación. Y bueno, lo que se busca con estos distintos tipos de arquitectura es enfocarse en distintas cuestiones a la hora de estructurar el sistema. En el primer caso, en la clasificación de módulos, lo que hace es tratar de dividir estáticamente al sistema, ¿sí? Nos preocupamos más bien en los componentes estáticos y las relaciones que existen entre ellos, ¿sí? En cambio, en la siguiente categoría, que son componentes y conectores, ya tenemos una visión más bien dinámica, en donde, como se puede ver, tal vez la arquitectura cliente-servidor a alguno le suena de algún lado, uno ya ve la interacción que existe entre un cliente y un servidor, un proceso cliente y un proceso servidor, cómo se envían mensajes y cómo se hace interacción. Entonces, eso es lo que uno busca modelar con esa arquitectura en particular. Lo mismo, o sea, todas las arquitecturas que se encuentran dentro de esa categoría buscan eso, modelar esa dinámica que existe de comunicación entre los componentes del sistema. Después tenemos las arquitecturas de asignación, que más bien se fijan en el hardware, ¿sí? Y por eso ahí tienen como ejemplo MapReduce y multi-tier pattern,
que arquitectura multinivel lo que busca acá es mapear los componentes que tengo con respecto a tal vez necesidad de infraestructura que necesite. Cuestiones de memoria, cuestiones de disco, digamos, centrarse en lo que es no solamente los componentes de software de manera conceptual o lógica, sino más bien los componentes físicos. Y por último, bueno, la arquitectura publicador-suscriptor que no adhiere a ninguna de esas tres categorías, por eso queda ahí medio afuera. Arquitectura de capas. Alguno tal vez escuchó hablar de esta arquitectura, no con ese nombre, pero sí un ejemplo de esta arquitectura en la realidad. ¿Le suena? En alguna otra materia puede ser también, ¿no? Modelo OSI. Modelo OSI. ¿Y qué te sugiere? ¿Qué es lo que caracteriza esa arquitectura, dirías vos? Se dividen en 7 capas, no me acuerdo cuántas capas eran, y cada capa tiene cierta funcionalidad. Ok. Entonces, tenemos cada una de esas capas, que son como módulos que se encargan de una tarea muy específica y muy acotada, y tiene una cierta cohesión, ¿no? Entonces, de hecho es eso el modelo de capas, y el ejemplo que íbamos a dar también, el modelo OSI, el modelo de TCP/IP también, que no es un modelo de referencia como el OSI, sino el que actualmente se usa en la mayoría de los sistemas. Y lo que, como bien dice, los problemas que tiene este tipo de arquitectura es que el software debe segmentarse de tal manera que los módulos se puedan desarrollar y evolucionar por separado con poca interacción entre las partes, soportando portabilidad, modificabilidad y reutilización. En particular, lo que tiene este tipo de arquitectura también es la comunicación, cómo se da entre cada uno de estos módulos o capas. A diferencia, tal vez, de lo que uno conoce en otras arquitecturas, es como muy rígido cómo fluye los mensajes entre cada uno de los módulos. No es que cada módulo, la capa 3 se puede comunicar con la 5 y la 6. O sea, no podés puentear capas. Digo, existen alteraciones entre el modelo OSI que de alguna forma trata de hacer este puenteo, pero en general es rígida en ese sentido. Pero también, aparte de esos problemas que sugieren, también tiene sus beneficios. Bueno, la reutilización, un poco lo que estábamos viendo hoy, y también lo que refiere a el desarrollo independiente de cada uno de estas capas. Bueno, un poco lo dice ahí: para lograr esta separación de preocupación, la arquitectura de capas divide el software en unidades llamadas capas. Agrupación de módulos porque es un conjunto cohesivo de servicios. Bueno, cada pieza de software se asigna, bueno, todo lo que ya les estuve comentando. Y acá los ejemplos que ustedes ya me dijeron, de TCP/IP, de y OSI no está, pero no está mal tampoco. Es una arquitectura de capas. Quédense tranquilos con respecto a la presentación, que se la vamos a subir. No hace falta que copien apurado ni nada, porque se la vamos a compartir en el aula virtual. Ok. Otro tipo de arquitectura que tenemos es cliente-servidor, que esta ya entraría en la segunda categoría en la clasificación esa que vimos al principio de la presentación. En este caso sería un tipo de arquitectura de componente y conector. Y esta entiendo que la estarán familiarizados ustedes. No sé si alguna vez trabajó con esta arquitectura, que tenga ganas de ofrecer su experiencia. ¿Le suena a alguien? Remoto también, ¿eh? Ustedes también están en la clase, pueden aportar. ¿Un servidor web? ¿Un servidor web? Sí. ¿Y cómo sería? Exacto, o sea, tenés un cliente que sería vos el navegador, te conectás a un servicio
que corre remotamente en un servidor externo, conectado a internet obviamente, en el cual vos te comunicas. Exacto. ¿Les suena tal vez algún tipo de... No, primero, ¿alguno trabaja en desarrollo acá? Ah, ok. ¿Alguien más? Ok. ¿Y no te suena, caballero, esta arquitectura? Sí, me suena en el desarrollo, sobre todo la parte de front, que se crea un cliente para consumir los datos de la base de datos mediante un endpoint. ¿Y cómo se llama, ya que trajiste a colación endpoint? ¿Qué sería eso? Eso es. Como un framework API REST sería esta. Exacto. Tendríamos como este tipo de arquitectura, ¿no? Donde separamos por un lado los endpoints, donde se conecta con tu backend, el cual se le envía solicitudes desde el front, que es tu aplicación cliente. ¿Sí? Estaríamos en la misma... Responde con los datos o un código de error, éxito. Exactamente. Tenés esa interacción entre un cliente y el servidor remoto, el cual responde a solicitudes, ¿no? ¿Qué dirían en general también, por favor, los que están remotos? Sepan que pueden participar en la clase. ¿Qué problema verían ustedes en este tipo de arquitectura? Sobrecarga de solicitudes. ¿Y por qué sería un problema eso? De nuevo, vamos al... Ok. Ok, entonces estamos hablando de que hay un cuello de botella en el servidor. ¿Y qué haríamos en ese caso? Supongamos que tenemos un servidor y tenemos ese único punto de fallo. ¿Hay alguna forma de poder paliar esa? Ok, ¿y cómo podemos soslayar el problema ese? Digamos, si yo tengo un solo servidor, ¿no? Tenemos varios clientes, muchos clientes. ¿Y qué sería mejorar? ¿Cómo lo mejoramos? Más capacidad de procesamiento. Pero no, si tenemos un solo servidor, tal vez no podemos replicar el servidor que tenemos, o sea, redundancia, con redundancia y obviamente con infraestructura redundancia, pero en sí la forma que tenemos para poder evitar ese punto de fallo es esa, ¿sí? Con más infraestructura. Pero originalmente este tipo de arquitectura atender a las solicitudes, ¿no? Entonces, un poco se quiere mejorar la escalabilidad y la disponibilidad mediante la centralización del control. Perdón, Mariano Stenberg, ¿a qué te referís? ¿Control de acceso o uso de threads? Te escuchamos, ¿eh? ¿Dice? Para mí. Ah, ok, vos te referís para poder evitar el cuello de botella del servidor. Ah, claro, sí, eso es otro de los recursos que tenés a disposición para poder validar la situación. Sí, claro, sí, claro. Bueno, los clientes interactúan solicitando servicios a los servidores que... Ok, bueno. Servidor central o varios distribuidos, un poco lo que estamos hablando. Solicitud y respuesta, el cliente y el servidor, bueno, pues ya estuvimos hablando. Está. Ok, ya hablamos, cuello de botella, punto único de falla, vamos a seguir. Ok. El ejemplo ya lo dio la compañera, así que vamos a seguir directamente a la siguiente arquitectura. Modelo vista controlador. ¿Qué le sugiere el nombre de esta arquitectura?
Eso también usan. Sí, se usa en Se usó talleres. taller. Ok, ¿quién habló? Dani, Dani, sí. creo. Sí, sí. Eso se usó en taller justamente en el modelo de vista controlador. Se separa las vistas para poder dividir y poder trabajar con cada paso. Me acuerdo que teníamos unos controladores de compras. Aún así podíamos ver cómo íbamos avanzando porque entrábamos al sitio y se veía cada avance. Y desde las vistas se podía ir editando para cambiar la página, porque era desarrollo web. Ok, Daniela, y en particular de esta arquitectura, ¿qué podrías decirnos? Además, sí, nos dijiste que hacían una vista, un controlador. ¿Qué tenía de particular? ¿Qué se buscaba con la arquitectura esta? ¿Recordás más o menos? Más o menos era justamente tener un trabajo más eficiente, porque así podíamos ir avanzando un poco más, de una manera más sencilla, al saber qué estábamos haciendo justamente. Ok. Chicos, ¿alguno les suena de años anteriores que hayan usado esta arquitectura? ¿Quieren aportar? Si mal no recuerdo, en el modelo vos verás cómo se va tan modelando. Está estructurado los datos de los tipos de usuarios que vas a tener. Con los controladores vos manejás a esos usuarios de cómo se va a comportar y cómo se van a comunicar los distintos usuarios con las vistas. Entonces lo tienes separado como modelo controlador. En controlador, controlador. Se pueden aislar los errores. Así es. Se puede utilizar internamente. Ok. ¿Alguien que estaba ahí remoto quería decir algo? Yo, profe, el modelo Leo. controlador no servía más que nada, tipo, más allá de que obviamente, por lo que yo tengo entendido, en el modelo se encargaba un poquito de la lógica, la vista, un poco la interfaz y el controlador como el intermediario del modelo y la vista, creo. Y yo tengo entendido que se usa más que nada como para bueno, aparte de separar todo, es como que es más fácil mantenerlo, reutilizar código, y también facilita un poco como el que va un trabajo en equipo, por decirlo de alguna forma, tengo entendido. Está. Sí, es un poco lo que todos estuvieron comentando. Además de que puedes usar las vistas como las secciones en el controlador, sumar esas secciones, entonces utilizas vistas para no tener que hacer todas las veces toda la vista entera. Exacto. La idea sería poder estructurar la aplicación en todas esas partes que ustedes comentaron. Por un lado, lo que es la gestión de los datos, por otro lado, lo que es la presentación de los datos que tengo, y a su vez también el mediador o el que se encarga de poder desplegar y recibir también mensajes, y o sea, en sí cargarse de gestionar la aplicación, ¿no? Que ese es más o menos el rol que cumpliría el controlador. Entonces, dependiendo de... Sí, por favor, chicos, eviten el chat y hablen, porque si no es como complicado. Hay que leer, o sea, es complicado tener que estar mirando. Y bueno, acá Marcos Lautaro Romero dice que permite desarrollar partes aisladas del software sin afectar a las demás partes que ya están desarrolladas, lo que favorece la escalabilidad. Que dijo el compañero de arriba, para mejorar. Pero igual queda cortado, o sea, si hablan es otra cosa. Sí. No tengan miedo de hablar, chicos, no hay problema. La idea es que esto sea como una clase El compañero preguntó cuál sería la diferencia entre el modelo vista controlador y el modelo cliente-servidor. Yo pregunto también, agrego por el de separación por capas, porque a la hora de graficar y entender, ya van a ver los compañeros, después se te complica.
O sea, la diferencia entre modelo cliente-servidor y para mí también separación por capas. No sé, agrego yo. Ok, sí, la diferencia que vos tenés, okay, que quieren diferenciar toda la arquitectura que dimos hasta ahora, entonces la cosa sería así, en capas estamos hablando, nunca hablamos de, o sea, en un solo sistema que vos lo separás por distintos módulos, es decir, responsabilidades que tienen cada uno de estos módulos que son altamente cohesivos. Entonces, estamos hablando de capas que son inmediatamente siguientes, las cuales envían mensajes entre sí, ¿ok? Es un sistema más bien rígido y que vos no lo vas a encontrar, por ejemplo, para poder correr una aplicación como, ¿cómo sería? La conexión de internet, ¿no? El World Wide Web, en el cual uno de un cliente envía un servidor. A ver, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que, tal vez ya lo notaron, que nativamente en cada una de las computadoras uno tiene una suerte de arquitectura de capas, porque la computadora tiene, o sea, la manera, el sistema operativo, la manera en cómo gestiona es la arquitectura TCP/IP, ¿no? Se lo estructura de esa forma. Y a su vez, en su computadora yo me conecto a través de internet a un servicio que está externo, y entonces estamos hablando de cliente-servidor. Exactamente, exactamente. Y a su vez, esa conexión que yo hago desde mi, localmente, desde mi computadora a un servidor externo, tal vez él desplegó su aplicación utilizando modelo vista controlador en su aplicación. Entonces, ustedes tienen que saber que no van a encontrar un ejemplo como muy... Sí, obvio, van a encontrar ejemplos claros donde se aplica la arquitectura, pero es un ecosistema en donde se comparten un montón de arquitecturas. Y obviamente, dependiendo del problema o la situación que buscamos realizar, vamos a utilizar una u otra arquitectura que sea más, bueno, que sea la más apropiada. Volviendo a las diferencias que tenemos, bueno, creo que respondí, no sé si entendieron la diferencia, creo que Daniela nomás era la duda que tenía sobre modelo vista y sobre capas. Y después, la diferencia que tenés entre modelo vista controlador y cliente-servidor, bueno, estamos hablando que en el cliente-servidor tenés dos componentes, el cliente y el servidor. El cliente envía solicitudes y el servidor las responde, ¿ok? Obviamente, bueno, no pueden ver el gráfico acá, pero sí, tenemos esas dos partes que interactúan. En cambio, en el modelo vista controlador tenemos tres componentes, ¿sí? Y en el cual uno busca separar lo que es la lógica de negocio, de lo que es el manejo de los datos, de lo que es la presentación de los datos, ¿sí? Entonces son como escenarios muy marcados diferentes de aplicación. Claro, tu aplicación está estructurada, por ejemplo, con modelo vista controlador, pero al momento del usuario querer ingresar, el usuario se comporta como un cliente y donde vos tenés tu aplicación se comporta como servidor, pero accede como un modelo usuario a... Exacto, exacto. No sé si lo escucharon a Joel, está cerca, así que espero que sí. Yo no llegué a entender bien qué dijo. Lo que dijo es que, Joel, explícale acá a tu compañero de nuevo que no escuchó. A ver si entiende mejor. A ver, vos tenés tu aplicación con una arquitectura de modelo vista controlador, pero al momento del usuario conectarse a tu aplicación, por ejemplo, el ingresar él a tu página, ahora, dentro del modelo vista controlador, el usuario va a ingresar, suponiendo, como el modelo usuario que vos tenés definido en tu aplicación, y ahí ya lo va a manejar el controlador de tu aplicación, y la respuesta que va a dar la va a dar como servidor a cliente. O sea, son arquitecturas distintas, pero que están conectadas por cómo funciona todo, que era lo mismo que estaba diciendo el profesor. Claro. Claro. Justamente ¿Se entendió? Una consulta. Sí.
Entonces, cada arquitectura está diseñada para un propósito diferente, porque, por ejemplo, que yo sepa, porque no sé, no sería una aplicación con un modelo cliente-servidor o un modelo de capas, por ejemplo, creo yo, no sé. O sea, es como que cada arquitectura está especificada a una función específica, a una función determinada, o no. O se puede Eso un poco al principio yo les comenté de esto, que dependiendo de las reglas de negocio que tenga la aplicación, yo voy a aplicar una arquitectura. No hay una que se use para todo. Cada una tiene sus virtudes y sus desventajas. Entonces, la idea es, dependiendo de las reglas de negocio que yo tenga, yo elige la que sea más apropiada, porque de nuevo estamos hablando de poder estructurar componentes. En este caso estamos hablando de los datos, o sea, estamos hablando de abstracciones, muchachos. Entonces, directamente uno lo que tiene que tener en cuenta es cómo yo decido estructurar estas abstracciones, como sea, en el caso modelo vista controlador, la presentación de los datos, la base, los datos, y en este caso, el controlador, que es quien recibe las solicitudes. Por otra parte, tenemos de nuevo abstracciones en cliente-servidor. Tenemos un cliente que realiza solicitudes y un servidor que las responde, ¿sí? Entonces, no es, por así decirlo, una solución técnica, sino más bien de organización, en la cual uno, dependiendo de cómo, de las reglas de negocio, les repito, va a aplicar y va a ser más apropiada en uno u otro caso. ¿Se entendió? Claro, o sea, para elegir un tipo de arquitectura, ir de vuelta con requisitos funcionales y no funcionales, que era una de las posibilidades. Y acá no vamos a ver si cada tipo de arquitectura se puede usar para cada cosa o no necesariamente. O sea, si yo quiero hacer una aplicación, puedo usar cualquier, más allá de que obviamente hay una mejor que la otra, se puede usar cualquier tipo de arquitectura para lo que yo quiera hacer específicamente, o no necesariamente. Es que no tendría sentido. Ese es el tema. Claro. Por el solo capricho de querer aplicar una por sobre otra no tendría sentido. Es una cuestión de estructurar el sistema, lo que es más conveniente. Entonces, lo que se hizo fue tratar de resolver en estos distintos tipos de arquitecturas formas de organizar mejor los componentes del sistema. ¿Me explico? Entonces, sí. No, yo podría que para utilizar una arquitectura se podría pensar como una plantilla de Canva. Vos querés hacer, no sé, una tarjeta de invitación y vos buscás la del tema que vos quieras hacer. No sé si justo está por hacer tu cumple de Barbie, vos buscarle Barbie y después a partir de eso utilizás. Adaptando a algo cotidiano. Me gustó la analogía. Sí, me gustó la analogía. Por favor no pongan eso en un parcial, pero sí, más o menos sería una cosa así. Sí. ¿Okay? Me gustaría agregar algo también. ¿Qué? Me gustaría agregar claro, algo. Claro. Yo creo que no hay mejor o peor arquitectura. Cada arquitectura tiene su pro y su contra. Todo depende del tipo de aplicación que vos querés construir. Hay algunas que apuntan más al rendimiento, otras a la protección o seguridad o mantenibilidad. Entonces, estudiando vos el tipo de aplicación que vas a construir, ahí es donde vos elegís qué tipo de arquitectura querés elegir. Lo que se busca la mayoría de las veces es que el usuario tenga una buena experiencia. Si vos, por ejemplo, usás una arquitectura muy lenta por ejemplo, para acceder a un sitio web y al usuario no le gusta, lo más probable es que el usuario no use tu aplicación y ahí el que termina perdiendo sos vos. Eso es lo que estuvo más o menos mencionando Claudia, que claro que importa el tipo de criterio de calidad que uno tenga en cuenta a la hora de desarrollar su aplicación, no solamente las reglas de negocio, sino también cuestiones relacionadas con la calidad. Está muy bien la aclaración, Claudia. ¿Cómo le tomamos los parciales? ¿Esa es la duda? Y de seguro. No, pero está... Bueno, el tema,
Lo que les quería decir es que para cuando vayan a rendir el parcial, y lo mismo, en las guías, los ejercicios están pensados para que ustedes elijan una arquitectura en cada ejercicio, ¿sí? No 3, porque justamente para eso, para ir diferenciando cada arquitectura y qué resuelve cada arquitectura. Si bien sabemos que en un sistema por ahí no es una sola la que se aplica, la que se usa, en estos ejercicios vamos a ver una arquitectura por cada ejercicio. ¿Se entiende lo que digo? Ya no enloquezcan, no vuelen, más allá de lo que se pueda volar, digamos. O sea, no querer resolver el mismo ejercicio de diferentes formas porque se puede simplemente encontrar la que se puede más. Claro, estudiar bien así las distintas arquitecturas que hay y elegir la que más se adecua. Porque como estuvieron diciendo, cada una resuelve algún problema. ¿Ah? Siempre es fundamental que uno fundamente por qué eligió la arquitectura esa y por qué es la más apropiada. No solo decir sí, porque y volver a escribir exactamente lo que dice la consigna. O sea, sí, porque resuelve esto, esto y esto, y es por lo que decía la consigna. La idea es que ustedes elijan la más apropiada y que justifiquen por qué eligen esta y no otra, no solo basándose en información que uno le da a través del enunciado, sino dando un poquito más de profundidad al análisis. Y bueno, siempre también les pedimos que grafiquen, y además, ya de por sí el acto de graficar permite poder conceptualizar mejor cuál tipo de arquitectura tiene más sentido, ¿no? Pero creo que esta presentación no tiene gráfico. Tiene uno más adelante, creo. Sí. Bueno, acá presenta la debilidad no vale la pena para interfaz de usuario simple. Bueno, sí, estamos hablando lo más usual que uno puede ver este tipo de arquitectura son los sitios web actuales. Tal vez ustedes me pueden mencionar algún framework que usen que tenga esta arquitectura. ¿Alguno más? Dijeron Coordinator acá. Laravel también. ¿Cuál? Ah, ese me mataste. O sea, lo conozco, pero no sé si... Sí, seguramente... El Visual Studio permite modelo que sea controlado. Pero el Visual Studio es el editor. ¿Cuál sería el framework? El framework se llama MVC. ¿MVC? Bueno. Y ya también utiliza. Ahí dijeron otros, pero no. De Django creo que también usa. Tener el stack de Node. Bueno, ahí con Node ya es... No me atrevería a decir que aplica esa arquitectura en particular, porque estamos hablando de un entorno de ejecución, entonces como más... Lo veo más difícil de verlo como... Ahí Diego Ramírez. Bueno. Elementos. Bueno, lo que hablamos, está el modelo, tenemos la vista y tenemos el controlador. ¿Okay? Ahí tienen un gráfico, al fin veo un gráfico, que tenemos la vista y el modelo y el controlador, cómo interactúan entre sí. Y hay algunos ejemplos de frameworks. ¿Ok? El que dijo .NET está bien y bueno. Está. Ok. El último que vamos a dar hoy en la clase es el modelo de repositorio. Sin leer, a ver qué se le ocurre que puede ser el de repositorio. ¿Le suena de algo? ¿En qué usan? No te pregunto, ¿cómo es tu nombre? Julio, ¿en qué usan la arquitectura de repositorio? Ok. Ok, pero ahí como que me hace un poquito de ruido porque ¿cómo es la arquitectura de repositorio?
como algo que es alojado. No. La arquitectura, no Git. La arquitectura de repositorio. No un repositorio de proyecto de software. La arquitectura. Algo que es alojado para que los usuarios puedan ver o editar, para manipular la base de datos. Claudio, te escuchamos. Sí, bueno, ahí lo que dijo también Gastón en comentarios es que sí, se utiliza cuando se quiere acceder a una gran cantidad de datos, ¿no? Se utiliza una base de datos, en la mayoría de sus casos, centralizada, en donde es como diferentes clientes pueden acceder a esa base de datos, pero siempre está en un solo lugar. Ok. Entonces, de alguna forma sí, pero tendríamos que ver el tema de la gestión de versiones, porque sí, si uno tiene una gestión de versiones colaborativa y un repositorio común que todos comparten y todos clonan y todos pull requests y todo eso, ahí sí tendríamos esa lógica de distintos clientes, se trae exactamente los mismos datos y se busca espejarlos, ¿no? Claro. Nahuel, por favor. Sí, profe, justamente como usted mencionó el tema de que, claro, si en un repositorio hacen commits, todos básicamente trabajan de distintos lugares en un mismo lugar al mismo tiempo o en diferentes tiempos, pero como pueden haber repositorios locales de cada uno y repositorios remotos, ¿no sería mejor pensarlo más como una arquitectura distribuida? Más que alguna... Es que en sí repositorio es distribuida. Todas las que vimos son distribuidas. Tal vez la que uno podría argumentar que no lo es tanto, de cómo uno la ve en la literatura, es la de capas, pero estas son todas distribuidas. Tanto modelo vista controlador, como cliente servidor, como repositorio, son todas distribuidas. Acá estamos hablando, a ver, ¿cuál es la diferencia de este con todos los demás? Estamos hablando de que tenemos localizado los datos por separado y un montón de clientes o distintos, no es cliente la palabra porque ya entra la confusión de cliente-servidor, sino más bien usuario. Sería como... Usuario, sí. Tampoco usuario, sería componentes, distintos componentes que se comunican con este repositorio. ¿Okay? Una LAN, dijiste. Profe, ¿subsistemas pueden ser? ¿Cómo? ¿Subsistemas? El sistema del RENAPER puede ser un ejemplo de repositorio. No sería sino distintos sistemas. RENAPER, claro, porque RENAPER va a tener un solo almacén de datos con un montón de clientes, no vamos a decirle clientes, pero un montón de sistemas se conectan a RENAPER para hacer... Para validar los datos de los usuarios. Los bancos, por ejemplo, todas las billetras virtuales se conectan para validar la identidad de los usuarios, que si bien no tienen nada que ver con RENAPER, utilizan el servicio. Exacto. Esa es la idea crucial con esta arquitectura. ¿Entienden? Tenemos un almacén común en el cual un montón de sistemas, vamos a decirle clientes, se conectan a este repositorio común. ¿Y cuál es el problema que ustedes ven con esta arquitectura? ¿Les suena algo raro? ¿Alguna debilidad que pueda tener? Si se queda sin energía... Modificar todo el sistema por completo. O sea, claro. Si tengo que modificar... Levanten la mano. Bernardo, Bueno, no, yo lo que quería decir más que nada era que, por lo menos en la práctica, el patrón de repositorios, las veces que tuve que trabajar fue más que nada para agrupar el acceso de datos de forma tal que cuando uno quería, por ejemplo, acceder a un producto, uno simplemente le pasaba la ID del producto
y se centralizaba en ese lugar toda la lógica de negocio que se necesitaba para acceder a ese producto en específico, por ejemplo. Claro, eso es, Leonardo, ¿sí? Estamos hablando de distintos componentes que tienen su lógica de negocio diferente, pero todos se conectan a un repositorio o almacén de datos común. ¿Ok? Martín. Sí, que el sistema, por ejemplo, si el de RENAPER cae, todos los demás sistemas que dependen de ese servicio para validar la identidad de los usuarios no van a poder hacerlo. Caen todos los demás. Bueno, es que caen, pero no van a poder utilizar el servicio. Exacto. Entonces tenemos el problema de que nuestro almacén de datos es un único punto de fallo. Se caen nuestros datos y cayeron todas las aplicaciones que se conectan al almacén. ¿Sí? Claudio. No, era eso que ya dijo ya, que hay un único punto de fallo y tal cual cae eso y los sistemas que dependen de esos datos no van a poder funcionar. Y te pregunto, Claudio, ya que hablaste de criterios de calidad hoy, cuestiones más bien no funcionales, ¿qué virtud tiene, por qué elegiríamos repositorio en vez de las anteriores? ¿Y recordás? Sí, no sé cuál cualidad apunta, pero algo que ya mencionaron los compañeros es la certeza de que ese dato que se accede es único. O sea, no es la única versión del dato que hay, no van a haber diferentes clientes con distintas versiones de datos. El caso que mencionaron creo que era el del banco, por ejemplo, eso me parece muy interesante. Creo que sería por lo cual utilizaría una base de datos tipo embebida. Quizás sería, no sé si seguridad o quizás la consistencia de los datos a lo mejor. Claro, sí, una de ellas, las virtudes que tiene es esa, ustedes bien dicen, no es que van a tener distintas versiones de los datos, sino estamos hablando de un único almacén que tiene todos los datos, por lo tanto no va a haber diferencias o divergencias con lo que se consume en cada una de las terminales, entonces eso es una virtud. ¿Y cuál más dirían? En cuanto a la infraestructura, profe, en cuanto a los datos, el costo de tener todo en tu base de datos, por decirlo de alguna forma, es más costoso bajarla a todo local, trabajarla con ella, es más barato consultar al repositorio en vez de tener todos los datos en local. Sí. ¿Compatible? ¿En qué sentido? Sí, el tema es que, fíjate, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Juan Manuel. Fíjate, ahí se ve bien en el gráfico que tenemos, o sea, como distintas aplicaciones. Entonces, cada una de estas aplicaciones que se conectan a este repositorio, le faltó IO a repósito, pero el repositorio, tenemos distintas aplicaciones que se conectan a este mismo almacén. Y fíjate que lo que se busca explicar con este diagrama es que son todas diferentes. Tenés web apps por un lado, tenés otro lado programas, tenés aplicaciones de Windows, de desktop, o sea, cualquiera, pero se conectan todos, como vos decís, de alguna forma, al mismo almacén que va a tener, obviamente, su librería en cada una de las distintas tecnologías que se necesita para poder implementar estas soluciones. Pero a su vez todos se conectan a través del mismo, se conectan al mismo repositorio. La otra virtud que tiene es en cuestiones de rendimiento. Al tener un solo
Obviamente, el problema que tiene es el punto de fallo, pero a su vez también la virtud que tiene es que como tenemos un solo servicio que está centrado solamente en la proporción de datos, cada una de las terminales ofrece ofrece ventajas desde el punto de vista de latencia. Creo que eso era todo, ¿no? Sí. Creo que una consulta. Bueno, está. Sí. Si yo, por ejemplo, desde una aplicación que trabaja con un modelo, quiero acceder al repositorio que trabaja con otro modelo, ¿no podría haber dificultades en cuanto a las consultas y demás? Cuando yo quiero acceder a Perdón, cuando vos querés acceder a los datos. Sí, porque como Mirá, hay muchas aplicaciones accediendo al repositorio y cada aplicación tiene su modelo particular, es como que el repositorio tiene que estar adaptado para cada modelo que quiera acceder a él. No sé si me explico. Es que todos tienen el mismo modelo. Esa es la idea. Okay. Se comparte un mismo modelo de datos y obviamente lo que sí hay es una suerte de reglas de escritura de los archivos y de lectura, cosa de evitar que se pisen datos o se modifique el mismo registro al mismo tiempo. Obviamente hay ciertos recaudos que se toman. Existen obviamente esos peligros, pero es una cuestión nada más de cómo se gestiona dentro de la aplicación. ¿Sí? Eso obviamente uno lo tiene que tener en cuenta y por lo general, en el caso de RENAPER que hablan, por lo general vos tenés un solo sistema que es el encargado de RENAPER que directamente da de alta los registros, lo que sea, o los modifica, y después tenés un montón de clientes que agarran y les mandan consultas, pero son solo de lectura en la mayoría de los casos. Entonces lo que se hace, se comprueba, bueno, RENAPER si esta persona está viva o no está viva, o bueno, o lo que sea. Pero no hay una modificación de datos, sino solo lectura. Obviamente va a depender en cada uno de los casos y las reglas de negocio y de acceso y de modificación, eliminación de registro, lo que sea, se va a especificar previamente antes de poder implementar cada una de las soluciones. ¿Ok? Gracias, profe. No, de nada. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta? Creo que quedó claro. ¿No quedó claro? Ah, ok. Estoy buscando dónde está el aula. Creo que lo tengo abierta. No lo tengo abierta. ¿Alguno descargó el práctico? Sí. El cero. El práctico cero. El único que está ahí, así que. Sí, hay uno. Está bien. ¿Se armaron grupos? Sí, es un solo. ¿Estamos todos? ¿Los que están en la casa también lo hicieron grupos? ¿Estamos en eso? Profe. Yo creo que todavía se están conociendo. Bueno, profe, me dijeron que soy muy apurada. Estamos conociendo. ¿Qué conociéndose? No sé cuántos años ya se conocen ustedes. Yo ya quiero todos los grupos, ya quiero que manden, ya quiénes son, todos ya quiero. En la parte de grupos del foro no hay nada para subir ni comentar. Bueno, ya. A ver, ahora llego a mi casa y hago todo eso. Me subo la día 1, todo. ¿Y en qué sección del aula se mandan los grupos? ¿O presencialmente nomás le decimos? No. Ahora cuando llego a mi casa, les voy a armar ahí en la sección del foro. Quería saber nomás si ya están en eso o no. En proceso, profe. Ese es el tema. Entonces por ahí le armo el foro y después sigo esperando. Ok, estamos acá en el... Se ve, ¿no? Capaz agarrando un poquitito.
Sí, se ve, profe. Bueno. Genial. ¿Y acá se ve? Bueno. ¿Qué dirían ustedes? El tema que hay algunas acá arquitecturas que no sé si aplicarían, ¿no? Pero bueno. El sistema de arquitectura académica no se comporta exactamente igual a... El primero, el cliente-servidor. Porque si lo estás a ver es porque es una red social, pero... La mayor. No con nadie, pero... O sea, claro, es como una red social. O sea, usualmente nadie usa el sistema de mensajería y demás, más allá de los profes para realizar cosas. Pero se entre comporta ustedes prácticamente... No, entre nosotros no. No sé si alguno usa. Ustedes no usan la mensajería. Bueno, sí. Por correo, sí, por correo en programación y no que no te mandan los grupos por Ah, sí, correo, pero si no... Mira. que nadie existía, pero... Bueno, la idea, chicos, es que hagan el práctico, con un poquito de lo que estuvimos viendo en clase. Tal vez algunas de las que se ven en la consigna le chirríe un poco las que vimos, así que pensemos. ¿Ok? Bueno, obviamente hay más arquitecturas de las que se mostraron acá en esta presentación, pero eso es tarea de ustedes. Buscar, investigar y presentar, y para eso necesito los grupos. Sí. En el 4, claro, o sea... Claro, pero es que la arquitectura de la blockchain es arquitectura blockchain. ¿Y qué es? Que no cierra con... O sea, no ninguna es... O sea, ese chiste que... Profe, una consulta. Sí. Sí, no sé si. ¿Consulta quién? Yo. Una consulta. ¿Cuál es lo más parecido? Más parecido, dice. Sí, pero la... ¿Qué dijo? De vuelta, Teo. No, te quería hacer una consulta. Tipo, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, está enfocado a, por ejemplo, yo queriendo conectarme a una red social o el modelo de la red social en sí, porque, por ejemplo, yo podría suponer, bueno, Instagram, un modelo vista controlador, pero si yo quiero conectarme a Instagram, yo usaría una arquitectura de cliente-servidor, tipo, de que quería consultar cómo se enfoca el práctico, cómo lo enfoco. Ahí es donde está lo importante de justificar las decisiones que ustedes tienen a la hora de elegir una u otra arquitectura. Vos diste dos perspectivas que son aplicables para un mismo escenario. Entonces depende de cómo vos lo describas, que esté alineado a uno o más a otro. ¿Sí? Así que yo lo que pensaría es, bueno, mira, yo tal vez lo pensaría como soy Mark Zuckerberg y quiero hacer Facebook, entonces ¿cómo yo lo armo a Facebook? No como usuario de... ¿Sí? Lo mismo con Instagram. Dale. Pero bueno, depende de cómo uno fundamente su punto de vista. Así. ¿Está armado? ¿Se puede entrar? Ok, ¿me pasas el enlace? Pero y entonces, profe, tipo, mirando el práctico, entonces, tipo, dependiendo cómo lo enfoque, no se puede aplicar el mismo control, la misma arquitectura para cada caso. O sea, por ejemplo, si yo quiero crear Instagram, quiero crear Google, quiero crear el SIU, puedo pensar en un sistema de modelo vista controlador. Ahora, si yo me quiero conectar a Instagram, me quiero conectar a Google, me quiero conectar a SIU, un cliente servidor, o no es así. Tipo, no se puede aplicar como para cada ejemplo, dependiendo de lo que yo quiera, una arquitectura diferente. Es que, por ejemplo, digo, el SIU, ¿lo ves como
¿Lo ves como un modelo vista controlador? Si yo quisiera crear el SIU, o sea, yo, por ejemplo, tipo, y nos podría hacer. O sea, no hice el SIU, así que no sé. Yo el SIU lo veo como repositorio, justamente porque ahí están todos nuestros datos. Bueno, o sea, yo lo vería también más como por ahí, pero no es tanto por lo que vos sugerís, Daniela, pero sí de alguna forma, porque, claro, ustedes como alumnos solamente conocen la parte de calificaciones y solo eso, pero hay varios subsistemas que se conectan a la base de datos del SIU. Entonces, sería más bien como un repositorio, porque tenés un mismo modelo de datos en los cuales un montón de clientes se conectan. Justamente solemos usar para el que se inscribe a las becas, usa el SIU, el mismo SIU, y ahí justamente corroboran con los datos del SIU. Por eso lo pensé como repositorio, viendo el ejemplo de Renaper. Está muy bien, exacto, eso es. Profe, la forma del diagrama, usamos uno como está en el práctico nomás como referencia, o en cualquier forma nomás lo hacemos. Sí, claro. Voy a... Sí. O tal vez un QR pueda generar con eso. Sí. ¿Perdón? Disculpame, estábamos charlando con la profe. No sé quién hizo la pregunta. Nahuel Romero. Yo. Era vos, Nahuel, disculpame, estábamos justo hablando con la profe. ¿Me puedes repetir la pregunta? No, que si el diagrama lo hacemos utilizando como ejemplo lo que está en el práctico o lo hacemos como se nos ocurra. Y total libertad. Yo le diría que no se limiten a los que se encuentran ahí en el grafiquito, sino creatividad. Creatividad, Nahuel. Pero ustedes no lo tienen en chat.